En el tema de la administración de los inventarios, una primera y fundamental cuestión a resolver es: ¿mi modelo de negocios en realidad requiere la adquisición anticipada de bienes o materiales? ¿O es posible que pueda operar y hacer negocios sin necesidad de contar y administrar un inventario? En este video te voy a aclarar esta cuestión. Iniciemos primeramente reflexionando en las siguientes dos preguntas. Si de ti dependiera, ¿cómo preferirías operar? Uno, vender lo que ya has producido, o dos, producir lo que previamente vendiste. En otras palabras, en la alternativa uno, primero producir y después vender, o en la alternativa 2, primero vender y después producir. Sabiendo que no existe una respuesta única, ya que todos los modelos de operación son diferentes y por lo mismo sus requerimientos de operación también lo son, sí nos permite reflexionar en esta pregunta fundamental: ¿en qué momento los inventarios son indispensables y en qué momento no? Con el propósito de cumplir o complementar su oferta de valor, muchas organizaciones dependen en menor o mayor medida de alguna cantidad o algún tipo de producto. Inclusive, varias empresas de servicios complementan estos a través de la adquisición de un producto que les es indispensable para precisamente entregar este servicio. Empresas tales como hospitales, escuelas, comercializadoras, restaurantes, talleres mecánicos, centros de belleza. Muy raras, aunque también puede haberlas, existen empresas de servicios que no requieren para nada ningún tipo de material o producto de apoyo. Por lo que el objetivo de estos materiales es apoyar o incrementar las ventas a través de vender o utilizar estos productos para complementar la oferta que comercializan contablemente. El importe monetario que representan estos ítems al ser utilizados o vendidos se verá reflejado en el costo de ventas o producción. No obstante, en muchas ocasiones estos artículos deben adquirirse con mucha anticipación a su utilización. Es por esto que estos artículos deben almacenarse y custodiarse. Y es por eso la necesidad de muchas organizaciones de contar con inventarios. ¿Qué pues son los inventarios? ¿Y en qué momento se justifica su existencia y por lo mismo la adquisición anticipada de estos productos y cuándo no? Contestando la primera parte de la pregunta, los inventarios pues son todos los artículos terminados para venta, materias primas para fabricarlos, los artículos en proceso de producción en cualquier etapa de su fabricación, materiales de empaque para protegerlos y que, como lo hemos mencionado, se adquieren con anticipación a su uso o venta y deben destinarse recursos a custodiarlos y administrarlos. Mientras que, por otro lado, pueden existir productos que son inmediatamente utilizados, por lo que únicamente queda registrar el efecto contable que representa su utilización en el costo de ventas y producción, y nos olvidamos completamente de ellos. Los artículos que sí se custodian, inicialmente los veremos reflejados en nuestra contabilidad de los activos, por lo que transcurrirá un momento, algún tiempo en el que serán vendidos, que es justamente cuando lo registraremos en nuestro costo de ventas y que es en el momento en que estos bienes entregan su valor para la operación. Pero mientras esto ocurre, solamente consumen recursos para su custodia, su conservación y su administración. Y adicionalmente, si estos no fueron adecuadamente administrados, corremos el riesgo de que nos representen una pérdida, ya sea porque nos los roben, porque se maltraten o porque caduquen. Habiendo dado respuesta a la primera parte de la pregunta, concentrémonos en la segunda: cuándo sí y cuándo no se justifica la existencia o la necesidad de contar con inventario. Para contestar esta parte, voy a explicarte primeramente lo que es un concepto básico en la administración y en la necesidad de explicar los inventarios, y qué es la relación P&D, y qué es lo que primeramente justifica que se vuelva necesario contar con anticipación aquellos artículos que necesitamos para nuestra operación, o sea, la justificación de contar o no con los inventarios. La relación P&D se refiere a comparar el tiempo en que nos tomamos en producir o fabricar un bien contra el tiempo en que la demanda, o sea, nuestros clientes, están dispuestos a esperarnos para que nosotros les entreguemos ese bien. Y nos indica, como lo vamos a ver en este ejemplo,
que si un artículo nos toma un tiempo de producción de 4 días y dadas las características de este artículo, su metodología o su tecnología para almacenarlo y custodiarlo, así como su grado de especialización o qué tan genérico es, los clientes no están dispuestos a esperarnos esos 4 días en que nos tomamos en producirlo. O sea, en este caso, solamente están dispuestos a esperarnos únicamente 3 días. En este caso, al ser el tiempo de la demanda de 3 días menor al tiempo de producción de 4 días, se hace necesario que nosotros como fabricantes o proveedores contemos con anticipación con este artículo. En otras palabras, sí debemos de contar con un inventario previo a la demanda. Pero sí, por otro lado, dado el grado de especialización o individualización de este producto y que adicionalmente nuestros clientes no cuenten con una alternativa que supla o que les dé como tal algún uso similar al bien que nosotros les estamos proveyendo y por lo tanto están dispuestos a esperarnos más tiempo del que nosotros nos tardamos en producirlos, en este caso y en este ejemplo, no necesitamos contar previamente con un inventario. Reiterando y resumiendo, si el tiempo de producción es mayor al tiempo de demanda, entonces sí debemos de contar con un inventario. Pero si por otro lado el tiempo de producción es menor al tiempo de la demanda, o sea, al tiempo en que los clientes están dispuestos a esperarnos a que se los entregamos, no es necesario contar con un inventario, por lo que sería un desperdicio de recursos y un riesgo muy alto de desperdicio, daño, el que contemplemos sí contar con un inventario. Este concepto de la relación P&D es la base para comprender un concepto que vamos a explicar en el siguiente video y que son los sistemas de inventario push y pull, que ampliamente explicaremos posteriormente de explicar lo que viene siendo otro concepto muy importante, que son el de los ambientes de manufactura.